En la quietud de una tarde de domingo, mientras el sol se filtraba suavemente por las cortinas de encaje de su sala, Sofía Mendoza descubrió algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre las pérdidas, los secretos familiares y el verdadero significado de dejar ir. Lo que comenzó como una simple venta de garage, sin su consentimiento, se convertiría en el catalizador de una transformación que ni ella misma había imaginado posible a los 73 años de edad. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El chirrido de la puerta principal resonó por toda la casa como un eco fantasmal en la tarde del domingo. Sofía Mendoza, una mujer de 73 años con cabello plateado recogido en un moño impecable, levantó la vista de su tejido. Sus dedos artríticos se detuvieron sobre la lana azul cielo que había estado trabajando durante las últimas 3 semanas. Era una manta para su futura bisnieta, aunque su nuera Carmen aún no había dado a luz. «Miguel», llamó con voz temblorosa, pero no obtuvo respuesta. El silencio que siguió no era el silencio habitual de su casa en el barrio de San Rafael. Era un silencio cargado, denso, como si el aire mismo contuviera secretos. Sofía había vivido lo suficiente para reconocer la diferencia entre la quietud pacífica y el vacío inquietante. Se levantó de su sillón favorito, el mismo donde había mecido a sus 3 hijos décadas atrás, y caminó hacia la ventana. Sus zapatillas de terciopelo morado, regalo de su hija Elena la Navidad pasada, susurraron contra el piso de madera barnizada que ella misma había elegido cuando construyeron la casa en 1978. Lo que vio al asomarse por la ventana la dejó sin aliento. En el jardín frontal de su casa, bajo la sombra del gran fresno que había plantado con su difunto esposo Aurelio, se extendía un espectáculo que jamás había imaginado. Mesas plegables cubiertas con manteles blancos, se alineaban como soldados en formación, cargadas con objetos que reconocía inmediatamente como suyos. Su vajilla de porcelana con flores doradas, la que había heredado de su madre, brillaba bajo la luz solar. Los libros de recetas que había coleccionado durante 50 años de matrimonio se apilaban en cajas de cartón. Sus discos de vinilo de Pedro Infante y Javier Solís se exhibían en un tendedero improvisado. «¿Pero qué?», murmuró, llevándose una mano al pecho. En el centro de esta extraña escena, su hijo Miguel, de 45 años, conversaba animadamente con una pareja joven que examinaba su máquina de coser Singer, la misma en la que había confeccionado los uniformes escolares de sus hijos, los vestidos para las primeras comuniones y las cortinas que aún adornaban cada habitación de la casa. Miguel tenía el cabello revuelto y llevaba puesta una camiseta con manchas de sudor. Se veía nervioso, pasándose las manos por el cabello cada vez que los compradores hacían preguntas. A sus pies cajas de cartón rebosantes de recuerdos esperaban ser vendidas como si fueran objetos sin valor. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No era solo la sorpresa de ver sus pertenencias siendo vendidas sin su consentimiento. Era algo más profundo, más doloroso. Era la sensación de que su propia vida, sus recuerdos, sus tesoros más preciados, estaban siendo evaluados por su precio de mercado por extraños que no conocían sus historias. Con pasos decididos pero temblorosos, salió de la casa. El aire fresco de octubre la golpeó en el rostro, mezclado con el aroma de las hojas secas y el sonido distante de los niños jugando en el parque cercano. «Miguel Antonio Mendoza», dijo con la voz que había usado para disciplinar a sus hijos décadas atrás, «¿se puede saber qué está pasando aquí?». Su hijo se giró, y por un momento, Sofía vio en sus ojos la misma expresión culpable que había tenido a los 8 años cuando rompió el jarrón de cristal en la sala, pero ahora era un hombre adulto, con canas en las sienes y arrugas de preocupación marcadas en el rostro. «Mamá, ¿puedo explicarte?», tartamudeó, acercándose a ella con las manos extendidas en un gesto de súplica.
Sabía que no te gustaría la idea, pero necesitaba hacer esto. ¿Necesitabas? La voz de Sofía se elevó una octava. ¿Necesitabas vender mis cosas sin siquiera preguntarme? Los compradores que habían estado examinando la máquina de coser se alejaron discretamente, sintiendo la tensión familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Otros curiosos que habían llegado atraídos por el letrero de venta de garage que Miguel había colocado en la esquina, comenzaron a murmurar entre sí. «Mamá, por favor, no hagas una escena», susurró Miguel mirando nerviosamente a su alrededor. «Déjame explicarte en privado». Pero Sofía no estaba dispuesta a ser silenciada. Había pasado demasiados años siendo la esposa obediente, la madre comprensiva, la viuda resignada. A los 73 años, había llegado el momento de hacer preguntas, de exigir respuestas. «No, Miguel, quiero que me expliques aquí y ahora. Estas son mis cosas, mi vida, mis recuerdos, ¿qué derecho tenías?» Miguel miró hacia el suelo, pateando una piedra pequeña con la punta de su zapato. Era un gesto que había heredado de su padre, algo que hacía cuando se sentía acorralado. «Mamá, tú sabes que Carmen perdió su trabajo el mes pasado. Y con el bebé que viene, necesitamos dinero. Pensé que había tantas cosas aquí que ya no usas, cosas que solo juntan polvo». «Cosas que juntan polvo». Sofía se acercó a la mesa más cercana y tomó un pequeño cofre de madera tallada. «Esto junta polvo, Miguel. ¿Sabes lo que es esto?» Miguel negó con la cabeza, evitando la mirada intensa de su madre. «Es el cofre donde tu padre guardaba las cartas que me escribió durante los 2 años que trabajó en Estados Unidos para poder comprar esta casa. 52 cartas, una por cada semana que estuvimos separados. ¿Crees que eso es solo algo que junta polvo?» La voz de Sofía se quebró ligeramente, pero se mantuvo firme. Los compradores cercanos habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Incluso los niños que jugaban en la calle se habían detenido, atraídos por el drama que se desarrollaba en el jardín de la casa de la esquina. Miguel levantó la vista, y Sofía vio lágrimas en sus ojos. «Mamá, yo no sabía, no pensé». «No pensaste», repitió Sofía, pero su voz había perdido el filo de la ira y se había vuelto más suave, más triste. «Hijo, cada objeto en esta casa tiene una historia. Cada plato, cada libro, cada fotografía. No son solo cosas, son pedazos de nosotros». En ese momento, una brisa suave movió las hojas del fresno, y Sofía sintió algo que no había experimentado en años. No era solo tristeza o enojo. Era algo más complejo, más profundo. Era la sensación de que este momento, por doloroso que fuera, era importante. Era un punto de inflexión que había estado esperando sin saber que lo necesitaba. Miró a su alrededor, viendo realmente por primera vez la magnitud de lo que Miguel había hecho. No solo había sacado objetos al azar. Había vaciado el ático. Había rebuscado en los armarios. Había encontrado cosas que ella misma había olvidado que tenía. Y entre todo eso, entre la vajilla y los libros, entre los discos y la ropa, había algo que Miguel no sabía que estaba ahí. Algo que había estado esperando durante más de 20 años a ser descubierto. Sofía sonrió por primera vez desde que había salido de la casa. Una sonrisa pequeña pero genuina que sorprendió tanto a Miguel como a los espectadores curiosos. No era una sonrisa de felicidad, sino de reconocimiento. Como si finalmente entendiera que este momento caótico, este acto de aparente traición de su hijo, era exactamente lo que necesitaba para enfrentar verdades que había estado evitando durante demasiado tiempo. «Está bien, Miguel», dijo finalmente, su voz ahora firme pero gentil. «Está bien. Pero hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo esto». Y mientras las sombras del atardecer comenzaban a alargarse sobre el jardín lleno de recuerdos en venta, Sofía Mendoza se preparó para embarcarse en un viaje que no había elegido,
pero que estaba comenzando a entender que tal vez necesitaba más de lo que jamás había imaginado. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La revelación que Sofía estaba a punto de hacer, se vio interrumpida por la llegada de Carmen, su nuera, quien apareció en la entrada del jardín con una bolsa de supermercado en una mano y acariciándose el vientre de 6 meses con la otra. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y determinación que Sofía conocía bien. Era la misma expresión que había visto en Miguel cuando era niño, y sabía que había hecho algo mal, pero creía que tenía buenas razones para hacerlo. Doña Sofía, dijo Carmen acercándose lentamente, yo le pedí a Miguel que hiciera esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los compradores que habían estado fingiendo examinar otros objetos se detuvieron por completo. Miguel miró a su esposa con una expresión de horror, como si acabara de confesar un crimen. ¿Tú? Preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Carmen asintió, alzando la barbilla en un gesto desafiante que recordaba a Sofía su propia juventud. Sí, yo, porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que tomar la decisión difícil que usted no quería tomar. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente, pero esta vez no era por la sorpresa. Era por la audacia, por la completa falta de comprensión de lo que significaban esos objetos. Pero también, en un rincón muy pequeño de su corazón, había algo que se parecía peligrosamente al alivio. Carmen, no tenías derecho, murmuró Miguel, pero su voz carecía de convicción. No teníamos opción, replicó Carmen, dirigiéndose directamente a Sofía. Doña Sofía, con todo respeto, usted vive rodeada de cosas que no ha tocado en años. Esta casa es como un museo, pero un museo que nadie visita. Mientras tanto, nosotros no podemos pagar el alquiler del próximo mes. Sofía observó a su nuera con una nueva atención. Carmen tenía 26 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, y llevaba un vestido de maternidad azul claro que había visto mejores días. Era una mujer trabajadora. Había sido secretaria en una oficina contable hasta que la empresa cerró el mes anterior. Y ahora, con un bebé en camino y las facturas acumulándose, había tomado una decisión que su propio hijo no había tenido el valor de tomar. Así que decidiste que podías disponer de mi vida sin preguntarme, dijo Sofía, pero su tono había cambiado. Ya no era completamente hostil. No de su vida, contestó Carmen, dando un paso más cerca. De cosas. Objetos. Usted tiene 3 juegos de vajilla, doña Sofía. 3. Y nunca usa ninguno porque dice que son, para ocasiones especiales que nunca llegan. Tiene ropa en el armario que no se ha puesto en 10 años. Libros que ya no lee. Discos que no escucha. Cada palabra era como una pequeña puñalada, pero Sofía se dio cuenta de que Carmen no estaba siendo cruel. Estaba siendo honesta de una manera que nadie había sido con ella en años. Pero esas cosas tienen recuerdos, protestó Sofía, aunque su voz sonaba menos convincente incluso para ella misma. Los recuerdos están aquí, dijo Carmen señalando su corazón, no en los objetos. Mi abuela me enseñó eso cuando tuvo que dejar todo atrás en El Salvador. Los recuerdos viajan con nosotros, doña Sofía. Las cosas solo nos pesan. Un hombre mayor que había estado examinando los discos de vinilo se acercó tímidamente. Disculpe, señora, ¿cuánto pide por la colección de Pedro Infante? Sofía lo miró como si acabara de materializarse de la nada. Era un hombre de unos 60 años, con bigote gris y ojos gentiles. Llevaba una guayabera blanca impecable y sostenía uno de los discos con el cuidado de quien entiende su valor. Yo, no sé, tartamudeó Sofía. $20 por toda la colección, intervino Miguel rápidamente. $20, exclamó Sofía horrorizada. Esos discos valen mucho más que eso. El hombre sonrió gentilmente. Señora, yo soy músico jubilado.
Toqué con mariachi durante 40 años. Sé el valor real de estos discos, y su hijo tiene razón en el precio. Pero también sé que su valor no está en el dinero. Sofía lo miró con curiosidad renovada. Mi nombre es Esteban Morales, continuó el hombre. Y si me permite, me gustaría contarle por qué quiero comprar estos discos. Mi nieto de 15 años está aprendiendo a tocar guitarra, pero solo le gusta esa música moderna que suena como ruido. Quiero que escuche la verdadera música, la que cuenta historias, la que habla del corazón. ¿Su nieto?, preguntó Sofía, intrigada a pesar de sí misma. Sí, se llama Diego. Vive conmigo desde que sus padres murieron en un accidente hace 2 años. Es un buen muchacho pero está perdido. Creo que Pedro Infante podría ayudarlo a encontrar sus raíces, a entender de dónde viene. Sofía miró los discos en las manos del hombre, luego a Miguel, luego a Carmen. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que al principio la asustó, pero que gradualmente comenzó a parecer menos descabellada. ¿Sabe qué, señor Morales?, dijo finalmente, puede llevarse los discos, pero no por $20. Miguel y Carmen intercambiaron miradas de pánico. ¿Cuánto quiere?, preguntó Esteban. Quiero conocer a su nieto, dijo Sofía. Quiero que me traiga a Diego aquí, para que pueda contarle la historia de cada una de esas canciones. Y quiero que me prometa que cuando él ya no los quiera, me los devolverá para que puedan encontrar a alguien más que los necesite. Esteban sonrió ampliamente. Señora, eso vale mucho más que cualquier dinero que pudiera ofrecerle. Carmen miró a Sofía con una expresión que no había visto antes. No era la mirada condescendiente que había estado recibiendo durante años, la mirada que decía pobre abuela, aferrada a sus recuerdos. Era una mirada de respeto, de reconocimiento de que tal vez había subestimado a su suegra. Doña Sofía, dijo Carmen suavemente, no sabía que usted... ¿Que yo qué?, preguntó Sofía, girándose para enfrentar a su nuera. ¿Que todavía tengo algo que ofrecer además de objetos viejos? Carmen se sonrojó, pero mantuvo la mirada. No, que usted entendía, que tal vez esto no era solo sobre el dinero. Por supuesto que no es solo sobre el dinero, dijo Sofía, su voz volviéndose más fuerte. Nunca ha sido sobre el dinero. Es sobre encontrar el equilibrio entre honrar el pasado y construir el futuro. Es sobre entender que a veces tenemos que soltar las cosas para que puedan cumplir su verdadero propósito. Miguel, que había estado observando este intercambio en silencio, finalmente habló. Mamá, yo no entiendo. ¿No estás enojada? Sofía se giró hacia su hijo, y por primera vez en años realmente lo vio. No como el niño que había sido, no como el hijo que había esperado que fuera, sino como el hombre que era, imperfecto, luchando, tratando de hacer lo correcto de la manera equivocada. Oh Miguel, suspiró, estoy enojada, estoy herida, estoy confundida, pero también estoy despierta. Por primera vez en años, estoy completamente despierta. Se acercó a él y le puso una mano en la mejilla. Hijo, hiciste algo terrible. Violaste mi confianza, invadiste mi privacidad, tomaste decisiones que no te correspondían. Pero también hiciste algo que yo no había tenido el valor de hacer. ¿Qué?, preguntó Miguel, con lágrimas en los ojos. Me obligaste a enfrentar la verdad. La verdad de que he estado viviendo como una guardiana de recuerdos en lugar de vivir como una persona. La verdad de que he estado tan ocupada preservando el pasado que me olvidé de ser parte del presente. Carmen se acercó, tomando la mano libre de Sofía. Doña Sofía, nosotros no queríamos lastimarla. Solo queríamos... sobrevivir, terminó Sofía. Lo entiendo. Y tal vez era hora de que alguien me obligara a entender que la supervivencia a veces requiere sacrificios.
pero mientras hablaba Sofía no podía dejar de pensar en lo que había estado a punto de decir antes de que Carmen llegara. El secreto que había estado guardando, el objeto que Miguel había puesto en venta sin saber lo que realmente era. Un objeto que cambiaría todo lo que creían saber sobre su situación financiera, sobre sus opciones, sobre el futuro que creían que no tenían. Un objeto que había estado esperando en silencio durante más de 20 años a ser descubierto. Y ahora, gracias a la desesperación de Miguel y la audacia de Carmen, finalmente había llegado el momento de revelarlo. Pero hay algo más, dijo Sofía mirando hacia las mesas llenas de sus pertenencias, algo que necesitan saber antes de que vendamos una sola cosa más. Su sonrisa se hizo más amplia, más misteriosa, mientras caminaba hacia una caja particular que había estado observando desde el principio. Una caja que contenía mucho más que recuerdos. Una caja que contenía la solución a todos sus problemas. Sofía se dirigió hacia una caja de madera desgastada, que había estado ubicada discretamente detrás de la mesa principal, casi oculta por una pila de manteles bordados. Era una caja que reconocía inmediatamente, aunque no la había visto en años. Miguel la había sacado del rincón más profundo del ático, donde había permanecido enterrada bajo décadas de objetos olvidados. Esta caja, dijo Sofía, acariciando la superficie rugosa de la madera, la hizo tu abuelo Aurelio con sus propias manos en 1952, cuando nos comprometimos. Carmen y Miguel se acercaron, atraídos por el tono reverente en la voz de Sofía. Incluso algunos de los compradores que habían estado navegando por las otras mesas, se detuvieron para observar. Nunca me dijiste que papá hacía carpintería, comentó Miguel, examinando las delicadas tallas en los costados de la caja. Tu padre tenía muchos talentos que nunca conociste, respondió Sofía, pasando sus dedos sobre un patrón de rosas talladas. Pero esta caja no es importante por quien la hizo, es importante por lo que contiene. Con manos temblorosas Sofía abrió la tapa. El interior estaba forrado con terciopelo azul marino, ahora descolorido por el tiempo, y contenía varios compartimentos pequeños. En el centro, envuelto en un paño de seda amarillenta, había un objeto que hizo que tanto Miguel como Carmen contuvieran la respiración. Era un reloj de bolsillo de oro, con una cadena delicada y una inscripción grabada en la parte posterior. Pero no era un reloj ordinario. Incluso a la luz del atardecer, se podía ver que era una pieza excepcional, con detalles intrincados y un peso que hablaba de su calidad. Dios mío, murmuró Carmen, es hermoso. Es un Patek Philippe, dijo Sofía pronunciando cada palabra con cuidado, de 1889. Perteneció al bisabuelo de tu abuelo, que emigró de Suiza a México en 1920. Cuando murió, se lo dejó a Aurelio, quien me prometió que algún día sería para nuestros hijos. Miguel extendió la mano para tocarlo pero se detuvo. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste que teníamos esto? Sofía tomó el reloj con cuidado, sintiendo su peso familiar en sus palmas. Porque tu padre me hizo prometer que solo lo sacaría cuando la familia realmente lo necesitara. No para deseos, me dijo, sino para necesidades reales. ¿Y nunca lo necesitamos?, preguntó Miguel, su voz llena de incredulidad. No como lo necesitamos ahora, respondió Sofía, mirando directamente a Carmen. Cuando tu padre murió, tenía su seguro de vida. Cuando Elena se casó, pudimos pagar la boda con nuestros ahorros. Cuando tú compraste tu primera casa, conseguiste el préstamo del banco. Pero esto... Hizo una pausa, mirando el vientre de Carmen. Esto es diferente. Un hombre que había estado observando desde la distancia se acercó. Era mayor que Esteban, tal vez de 70 años, con una barba gris bien cuidada y ojos que parecían evaluar cada detalle del reloj. Disculpe, dijo cortésmente,
No pude evitar notar el reloj. Soy coleccionista de relojes antiguos. ¿Puedo preguntarle si está en venta? Sofía miró al hombre, luego a Miguel, luego a Carmen. No sé, tal vez, depende. ¿Depende de qué?, preguntó el hombre. De si usted entiende lo que realmente está comprando, respondió Sofía. Este no es solo un reloj, es una historia, es una promesa, es una responsabilidad. El hombre sonrió, claramente intrigado. Me llamo Dr. Alejandro Vázquez, soy profesor de historia en la Universidad Nacional. Colecciono relojes antiguos no solo por su valor monetario, sino por las historias que representan. ¿Le gustaría contarme la historia de este reloj? Sofía estudió al hombre durante un momento, luego asintió. Siéntese, dijo, señalando una silla plegable que Miguel había colocado cerca de las mesas. Pero primero, díganme, ¿qué saben ustedes sobre el valor de los relojes Patek Philippe de esa época? El doctor Vázquez se aclaró la garganta. Bueno, dependiendo del modelo específico, la condición y la procedencia, un reloj como ese podría valer entre $50.000 y $100.000. Posiblemente más si tiene una historia documentada. Miguel se desplomó en una silla cercana. Carmen se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿$50.000? Susurró Miguel. ¿Y lo has tenido todo este tiempo? Todo este tiempo, confirmó Sofía, esperando el momento correcto. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Carmen. ¿Por qué no hace un mes, cuando perdí el trabajo? ¿Por qué no hace un año, cuando estábamos luchando con las facturas médicas? Sofía cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Porque necesitaba que ustedes entendieran el valor real de las cosas. Necesitaba que ustedes me obligaran a enfrentar la verdad sobre mi propia vida. No entiendo, dijo Miguel. Durante 20 años, comenzó Sofía, he estado viviendo como una espectadora de mi propia vida. Después de que tu padre murió, me convertí en la guardiana de sus recuerdos, de nuestros recuerdos. Pero me olvidé de crear nuevos recuerdos. Me olvidé de vivir. Se levantó, sosteniendo el reloj contra su pecho. Cuando vi todas mis cosas aquí afuera, cuando vi a extraños examinando los pedazos de mi vida, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que había estado tan ocupada preservando el pasado que había dejado de participar en el presente. Pero mamá, protestó Miguel, esos recuerdos son importantes. Sí, son importantes, acordó Sofía, pero no son más importantes que el futuro. No son más importantes que mi nieto o nieta que está por nacer. No son más importantes que tu matrimonio, que tu felicidad, que tu supervivencia. El doctor Vázquez había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. Señora Mendoza, si me permite, me gustaría hacer una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Sofía. Me gustaría comprar el reloj por su valor completo de mercado, dijo el doctor Vázquez. Pero también me gustaría que usted escribiera la historia del reloj, la historia de su familia. Me gustaría documentar esa historia y exhibir el reloj en el museo de la universidad, con su historia como parte de la exhibición. ¿El museo?, preguntó Carmen. Sí. Así la historia de su familia se preservaría para las generaciones futuras. Y usted, señora Mendoza, sería invitada a dar charlas sobre la historia del reloj, sobre la inmigración, sobre la importancia de preservar las historias familiares. Sofía sintió algo que no había sentido en años. Emoción. No la tranquila satisfacción de completar un proyecto de tejido, sino la emoción verdadera de embarcarse en algo nuevo, algo desconocido. ¿Charlas?, preguntó. Sí. Tenemos un programa para personas mayores que comparten sus historias con estudiantes universitarios. Creo que usted tendría mucho que ofrecer. Miguel miró a su madre con una expresión que no había visto desde que era niño. Era admiración, respeto, pero también algo más.
Era el reconocimiento de que su madre no era solo su madre, sino una persona con sus propios sueños, sus propias posibilidades. Mamá, dijo suavemente, nunca pensé que te interesaría algo así. Yo tampoco, admitió Sofía. Pero tal vez es hora de que empiece a pensar en cosas que nunca había considerado. Carmen se acercó y tomó la mano de Sofía. Doña Sofía, yo, lo siento. Siento haber organizado todo esto sin preguntarle. Siento haber asumido que usted no tenía opciones. No te disculpes, dijo Sofía apretando la mano de Carmen. Hiciste lo que tenías que hacer. Y al hacerlo, me ayudaste a descubrir algo que había estado escondiendo de mí misma. ¿Qué? Preguntó Carmen. Que tengo miedo, admitió Sofía. He tenido miedo durante 20 años. Miedo de cambiar, miedo de soltar las cosas, miedo de que si dejo ir el pasado me olvidaré de quién soy. ¿Y ahora? Preguntó Miguel. Sofía miró el reloj en sus manos, luego miró a su alrededor, a todas las mesas llenas de sus pertenencias, a los extraños que habían venido a comprar pedazos de su vida. Y por primera vez en años, no sintió pánico, sintió posibilidad. Ahora dijo, estoy lista para descubrir quién puedo llegar a ser. Se dirigió al doctor Vázquez y le extendió el reloj. Doctor, me gustaría aceptar su propuesta, pero tengo una condición. ¿Cuál es? Quiero que la primera charla que des sea para Miguel y Carmen. Quiero contarles todas las historias que nunca les conté. Quiero que entiendan no solo de dónde vienen, sino hacia dónde pueden ir. El doctor Vázquez sonrió. Creo que eso se puede arreglar. Mientras el sol se ponía completamente, proyectando sombras largas sobre el jardín, Sofía sintió que algo fundamental había cambiado. No era solo que había decidido vender el reloj, era que había decidido dejar de ser la guardiana de los recuerdos y convertirse en la creadora de nuevos recuerdos. Era que había decidido, a los 73 años, empezar a vivir de nuevo. 3 días después de la venta de Garage, Sofía se encontró sentada en una mesa de la cafetería del campus universitario, sosteniendo nerviosamente una taza de café que se había enfriado hacía media hora. El doctor Vázquez había cumplido su palabra más rápido de lo que ella había esperado, y ahora estaba esperando a conocer a la persona que sería su mentora en este nuevo capítulo de su vida. El ambiente universitario la intimidaba. Estudiantes jóvenes pasaban a su alrededor con laptops y mochilas, hablando en un lenguaje que mezclaba español con inglés, de una manera que a veces le costaba seguir. Las paredes estaban cubiertas de carteles sobre conferencias, clubes estudiantiles, y eventos que anunciaban mundos completamente ajenos a su experiencia. ¿Señora Mendoza? Sofía levantó la vista para encontrarse con una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello negro cortado en un bob elegante y ojos inteligentes detrás de gafas de marco rojo. Llevaba un blazer azul marino y una sonrisa cálida que inmediatamente puso a Sofía más cómoda. Sí, soy yo, respondió Sofía levantándose torpemente. Soy la doctora Patricia Herrera, directora del programa de Historia Oral. Alejandro me ha contado mucho sobre usted y su increíble reloj. Se sentaron juntas, y la doctora Herrera sacó una grabadora digital pequeña y un cuaderno lleno de notas. Antes de comenzar, quiero que sepa que este programa existe específicamente para personas como usted. Personas que han vivido historias extraordinarias, pero que nunca han tenido la oportunidad de compartirlas formalmente. No sé si mi historia es extraordinaria, murmuró Sofía retorciendo las manos en su regazo. Oh, pero lo es, insistió la doctora Herrera. ¿Sabe cuántas personas han perdido completamente la conexión con sus historias familiares? ¿Cuántos jóvenes no saben nada sobre los sacrificios que hicieron sus abuelos para darles las oportunidades que tienen hoy? Sofía pensó en Miguel, en lo poco que sabía sobre su propio abuelo, sobre los años que Aurelio había pasado trabajando en Estados Unidos. Supongo que nunca lo pensé de esa manera. Exactamente,
Y eso es lo que vamos a cambiar, dijo la doctora Herrera abriendo su cuaderno. Pero primero, necesito entender sus propias expectativas. ¿Qué espera lograr con este programa? Era una pregunta que Sofía no había considerado completamente. Había estado tan concentrada en la idea de hacer algo nuevo, algo diferente, que no había pensado en objetivos específicos. Creo que quiero que mi nieto o nieta sepa de dónde viene, dijo lentamente, pero también creo que quiero entender mi propia historia mejor. Hay tantas cosas que Aurelio nunca me contó, tantas preguntas que nunca hice. Perfecto, dijo la doctora Herrera tomando notas. Entonces tenemos dos objetivos: preservar la historia familiar y descubrir más sobre ella. ¿Qué sabe sobre la metodología de la historia oral? Sofía negó con la cabeza. Nada, ni siquiera sabía que existía hasta hace 3 días. Excelente. Eso significa que podemos empezar desde cero, sonrió la doctora Herrera. La historia oral es el proceso de grabar, preservar y interpretar información histórica basada en las experiencias personales y las opiniones de las personas que vivieron esos eventos. Durante la siguiente hora la doctora Herrera explicó los conceptos básicos: cómo estructurar una entrevista, cómo hacer preguntas que generen respuestas detalladas, cómo manejar la tecnología de grabación, y cómo prepararse emocionalmente para escuchar historias difíciles. Lo que más me impresiona de su caso, dijo la doctora Herrera, es que usted no solo va a contar su historia, sino que va a investigar activamente para llenar los vacíos que existen en su conocimiento familiar. ¿Investigar?, preguntó Sofía. Sí. Tenemos recursos aquí en la universidad que pueden ayudarla a rastrear la historia de su familia. Archivos de inmigración, registros de la iglesia, hasta bases de datos en línea que pueden ayudarla a construir un árbol genealógico más completo. Sofía sintió una chispa de emoción que no había experimentado en años. ¿De verdad se puede hacer eso? Absolutamente. De hecho, tengo una estudiante de posgrado, Lucía Ramírez, que está especializándose en historia de la inmigración mexicana. Ella podría trabajar con usted como asistente de investigación. Después de la reunión, Sofía caminó por el campus con una sensación completamente nueva. No era solo nerviosismo o incertidumbre, era anticipación. Por primera vez en décadas tenía algo que esperar con ansias, algo que requería que aprendiera y creciera. Cuando llegó a casa, encontró a Miguel instalando una nueva cerradura en la puerta principal. Desde la venta de garage, él había estado visitando casi todos los días, aparentemente impulsado por una mezcla de culpa y un nuevo respeto por su madre. ¿Cómo te fue en la universidad?, preguntó, sin levantar la vista de su trabajo. Increíble, respondió Sofía, y se sorprendió de lo genuina que sonaba su respuesta. Miguel, ¿sabes que hay un estudiante que me va a ayudar a investigar la historia de tu abuelo? Miguel se detuvo y la miró. ¿Qué tipo de investigación? Vamos a tratar de rastrear la familia de tu abuelo en Suiza, de encontrar registros de cuando llegó a México, de entender por qué realmente emigró. Nunca me dijiste que no sabías por qué emigró, comentó Miguel. Hay muchas cosas que nunca dije porque nunca pregunté, admitió Sofía. Tu abuelo era un hombre muy reservado sobre su pasado. Siempre pensé que tenía buenas razones para serlo, así que nunca presioné con acento agudo. ¿Y ahora? Ahora creo que tengo la responsabilidad de descubrir esas razones. No solo para mí, sino para ti, para Carmen, para el bebé que viene. Miguel terminó con la cerradura y se enderezó. Mamá, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? Cuando vendimos todas esas cosas el domingo, cuando viste a todos esos extraños llevándose pedazos de tu vida, ¿realmente no te importó? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Sí me importó. Cada objeto que se fue, se llevó un pedazo de mi corazón. Pero también me di cuenta de algo importante.
¿Qué? Que mi corazón es mucho más grande de lo que pensaba, que perder esos objetos no significaba perder los recuerdos. De hecho, ver a otras personas valorar esas cosas, darles nuevos propósitos, nuevas vidas. Eso me hizo sentir como si estuviera multiplicando los recuerdos en lugar de perderlos. Miguel se acercó y abrazó a su madre. Mamá, siento mucho haber hecho eso sin preguntarte. Ya me disculpaste, dijo Sofía, devolviendo el abrazo. Pero quiero que sepas que no me arrepiento de lo que pasó. Necesitaba que alguien me empujara fuera de mi zona de confort. ¿Y ahora qué? Preguntó Miguel. Ahora aprendo, respondió Sofía con una sonrisa. Aprendo sobre tecnología, sobre investigación, sobre cómo contar historias de una manera que realmente llegue a las personas. Aprendo sobre partes de mi propia familia que nunca conocí. Esa noche, Sofía se sentó en su sala, rodeada de libros que la doctora Herrera le había prestado sobre metodología de historia oral. En lugar de sentirse abrumada por la cantidad de información nueva, se sintió energizada. Cada página que leía abría nuevas posibilidades, nuevas formas de pensar sobre su vida y su familia. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen. Doña Sofía, ¿cómo se sintió hoy en la universidad? Como si hubiera despertado de un sueño muy largo, respondió Sofía honestamente. ¿Qué quiere decir? Carmen, durante 20 años he estado viviendo en el pasado. Hoy fue la primera vez que empecé a vivir en el presente mientras construía hacia el futuro. Me alegra mucho escuchar eso, dijo Carmen. ¿Sabe qué? El bebé se movió mucho hoy, como si supiera que algo bueno estaba pasando. Sofía sonrió. Tal vez sí lo sabía. Tal vez sabía que su abuela finalmente estaba empezando a preparar el tipo de legado que realmente vale la pena dejar. ¿Qué tipo de legado? No uno de objetos, dijo Sofía mirando los libros esparcidos a su alrededor, sino uno de historias. Historias que conectan el pasado con el presente, que dan significado a las luchas, que muestran que cada generación construye sobre los sacrificios de la anterior. Eso suena hermoso, doña Sofía. Y lo más hermoso, añadió Sofía, es que apenas estoy comenzando a aprenderlo. Después de colgar, Sofía regresó a sus libros, pero esta vez con un propósito diferente. No estaba solo aprendiendo sobre historia oral, estaba aprendiendo sobre sí misma, sobre su capacidad para crecer, para cambiar, para encontrar nuevos propósitos en una etapa de la vida cuando la mayoría de las personas asumen que ya no hay nada nuevo que descubrir. Y mientras leía, sintió la presencia de Aurelio de una manera que no había sentido en años, no como un fantasma del pasado que la ataba a los recuerdos, sino como un compañero en este nuevo viaje de descubrimiento, como si él también estuviera aprendiendo algo nuevo sobre su propia historia a través de los ojos de su esposa. Era una sensación completamente nueva, y Sofía se dio cuenta de que estaba apenas comenzando a explorar todo lo que era posible cuando finalmente decidías dejar de vivir en el pasado y empezar a construir el futuro. 2 semanas después de su primera reunión con la doctora Herrera, Sofía se encontró en la biblioteca universitaria, rodeada de microfilmes, documentos digitalizados, y una computadora que aún le causaba cierta ansiedad. Lucía Ramírez, la estudiante de posgrado de 25 años que había sido asignada como su asistente de investigación, tecleaba rápidamente en su laptop mientras explicaba los resultados de su búsqueda inicial. Doña Sofía, dijo Lucía, ajustando sus gafas de marco negro. Lo que hemos encontrado sobre su suegro es fascinante pero también bastante misterioso. Sofía se inclinó hacia adelante, sintiendo la familiar mezcla de nerviosismo y emoción que había comenzado a asociar con cada nueva sesión de investigación. ¿Qué encontraste? Bueno, según los registros de inmigración que localizamos, Aurelio Mendoza no llegó a México en 1920 como usted pensaba. Llegó en 1923, y no vino directamente de Suiza. ¿No?
Sofía frunció el ceño. ¿De dónde vino entonces? Vino de Argentina, dijo Lucía, mostrando a Sofía una copia digital de un documento de inmigración. Vivió en Buenos Aires durante 3 años antes de venir a México. Y hay algo más extraño. En Argentina, no usaba el nombre Aurelio Mendoza. Se llamaba Aurelio Zimmerman. Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Zimmerman cambió su apellido? Eso parece. Y no solo eso. Encontramos registros de que en Suiza, su nombre era completamente diferente. Se llamaba Albert Zimmerman. Solo empezó a usar Aurelio cuando llegó a Argentina. No entiendo, murmuró Sofía tomando el documento con manos temblorosas. ¿Por qué cambiaría su nombre tantas veces? Esa es la pregunta del millón, dijo Lucía, abriendo otro archivo en su computadora. Pero creo que encontramos una pista. ¿Sabe qué estaba pasando en Europa en esa época? Sofía negó con la cabeza, completamente abrumada por las revelaciones. La Primera Guerra Mundial había terminado en 1918. Pero las consecuencias económicas y políticas duraron años. En Suiza, especialmente en las regiones alemanas, había mucha agitación social. Muchas personas emigraron no solo por oportunidades económicas, sino por razones políticas. ¿Piensas que Albert estaba huyendo de algo? Es posible, respondió Lucía cuidadosamente. Pero también es posible que simplemente estuviera buscando una nueva vida, y decidiera que cambiar su nombre era parte de esa transformación. Sofía se recostó en su silla, sintiéndose de repente muy cansada. Toda mi vida pensé que conocía a mi esposo, pensé que sabía su historia. Doña Sofía, dijo Lucía gentilmente, esto no cambia quién era como persona, no cambia el hombre que usted conoció y amó. Solo significa que su historia es más compleja de lo que pensábamos. ¿Pero por qué no me lo dijo? ¿Por qué guardar tantos secretos? Tal vez porque para él, Aurelio Mendoza era quien realmente quería ser. Tal vez Albert Zimmerman era parte de una vida que quería dejar atrás. Sofía pensó en todas las veces que había tratado de hacer preguntas sobre el pasado de Aurelio, solo para ser gentilmente dirigida hacia otros temas. Había asumido que era timidez o nostalgia. Nunca había considerado que podría ser algo más profundo. ¿Qué más encontraste?, preguntó finalmente. Bueno, hay registros de que trabajó en una fábrica textil en Buenos Aires. Era supervisor aparentemente muy respetado. También encontramos evidencia de que tomó clases nocturnas de español y de carpintería. ¿Carpintería? Sofía sonrió por primera vez en esa sesión. Eso explica cómo sabía hacer muebles tan hermosos. Exactamente. Y cuando llegó a México inmediatamente buscó trabajo en carpintería. Parece que había planeado cuidadosamente su transición. ¿Sabes por qué eligió México específicamente? Esa es otra pieza interesante del rompecabezas, dijo Lucía, abriendo otro archivo. Encontramos correspondencia entre él y un hombre llamado Carlos Mendoza, que vivía en Guadalajara. Aparentemente, se conocieron en Argentina y Carlos lo convenció de que México ofrecía mejores oportunidades. Carlos Mendoza. Sofía se incorporó. Con el mismo apellido. Sí. Y aquí está la parte realmente interesante. Creemos que Carlos Mendoza le ayudó a establecer su nueva identidad en México. Posiblemente incluso le ofreció usar su apellido como parte de la transición. ¿Estás diciendo que Aurelio no era realmente un Mendoza? No por sangre aparentemente, pero legalmente sí. Todos los documentos que encontramos después de 1923 lo muestran como Aurelio Mendoza. Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, procesando esta información. Finalmente, habló. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que no me siento traicionada. Debería sentirme traicionada, ¿verdad?
Debería estar enojada de que mi esposo me mintiera sobre su identidad durante toda nuestra vida juntos. ¿Pero no se siente así? No, me siento orgullosa. Orgullosa de que tuviera el valor de reinventarse completamente. Orgullosa de que eligiera construir una nueva vida en lugar de quedarse atrapado en lo que fuera que estaba dejando atrás. Lucía sonrió. Esa es una perspectiva muy madura, doña Sofía. ¿Sabes qué más? Continuó Sofía sintiéndose más animada. Creo que esto me dice algo sobre mí misma también. ¿Qué? Que tal vez la capacidad de reinventarse no se limita a los jóvenes. Tal vez a los 73 años yo también puedo decidir quién quiero ser. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que durante 20 años, me definí como la viuda de Aurelio Mendoza. Pero tal vez es hora de que me defina como Sofía Mendoza, la historiadora oral. Sofía Mendoza, la mujer que está descubriendo secretos familiares fascinantes. Sofía Mendoza, la abuela que va a asegurarse de que las próximas generaciones conozcan estas historias increíbles. Lucía aplaudió suavemente. Eso es exactamente el tipo de transformación que hace que este trabajo valga la pena. Pero necesito más información, dijo Sofía, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. ¿Podemos contactar archivos en Suiza? ¿Podemos buscar más información sobre por qué Albert Zimmermann decidió dejar todo atrás? Absolutamente. De hecho, tengo contactos en la Universidad de Ginebra que se especializan en historia de inmigración europea. Puedo escribirles. ¿Y qué hay del reloj? ¿Crees que realmente perteneció a la familia Zimmermann? Esa es otra línea de investigación fascinante, dijo Lucía. Los relojes Patek Philippe de esa época a menudo tenían números de serie que se pueden rastrear. Si podemos verificar la procedencia del reloj, podríamos confirmar la conexión familiar. El Dr. Vázquez tiene el reloj ahora. ¿Crees que nos permitiría examinarlo más de cerca? Estoy segura de que sí, especialmente cuando se entere de lo que hemos descubierto. Sofía se levantó, sintiéndose energizada de una manera que no había experimentado en años. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que estoy loca por sentirme emocionada en lugar de perturbada por todo esto? Para nada, respondió Lucía. Creo que está reaccionando exactamente como debería. Está abrazando la complejidad de la vida humana en lugar de exigir que todo sea simple y directo. ¿Sabes qué voy a hacer cuando llegue a casa? ¿Qué? Voy a llamar a Miguel y a Carmen. Voy a contarles todo lo que hemos descubierto. Y voy a explicarles que ser parte de una familia significa aceptar que nuestras historias son más complicadas, más ricas y más interesantes de lo que jamás imaginamos. ¿Crees que lo van a tomar bien? Creo que Miguel va a entender por qué su abuelo era tan reservado sobre su pasado, y creo que Carmen va a entender por qué es tan importante que documentemos estas historias antes de que se pierdan para siempre. Mientras empacaban los documentos y preparaban para salir de la biblioteca, Sofía se dio cuenta de que había ocurrido algo fundamental durante estas 2 semanas de investigación. No solo había descubierto secretos sobre su esposo, había descubierto su propia capacidad para manejar la incertidumbre, para encontrar belleza en la complejidad, y para usar el conocimiento como una herramienta de crecimiento personal en lugar de simplemente como información. Lucía dijo mientras caminaban hacia la salida, ¿cuándo podemos tener nuestra próxima sesión? Cuando quiera, doña Sofía, pero ¿puedo sugerirle algo? ¿Qué? Que tal vez esté lista para dar su primera presentación informal. Podríamos organizar una sesión donde les cuente a algunos estudiantes lo que hemos descubierto hasta ahora. Sería una buena práctica para presentaciones más formales. Sofía sintió un destello de pánico, seguido inmediatamente por algo que reconoció como emoción. ¿De verdad crees que estoy lista?
Creo que ha estado lista desde el momento en que decidió embarcarse en este viaje, respondió Lucía. La única pregunta es si usted cree que está lista. Sofía pensó en Aurelio, en Albert, en Carlos Mendoza y en todas las decisiones valientes que habían tomado para crear las vidas que querían. Pensó en su nieto o nieta que estaba por nacer, y en las historias que quería poder contarle. Sí, dijo finalmente, creo que estoy lista. Y por primera vez en 20 años, Sofía Mendoza no estaba simplemente recordando el pasado. Estaba creando activamente el futuro. El salón de conferencias de la universidad estaba lleno de estudiantes de historia, profesores y algunos miembros de la comunidad que habían venido específicamente para escuchar la primera presentación formal de Sofía sobre la historia de su familia. Era un miércoles por la tarde, 3 semanas después de sus descubrimientos en la biblioteca, y Sofía había estado preparándose meticulosamente para este momento. Llevaba puesto su mejor vestido, el azul marino con flores pequeñas que había comprado para la graduación de Miguel, y había practicado su presentación frente al espejo durante días. Lucía había creado una presentación digital con fotografías de documentos, mapas que mostraban la ruta migratoria de Albert para Aurelio, y imágenes del reloj Patek Philippe, que ahora residía en el museo de la universidad. Respire profundo, doña Sofía, murmuró Lucía ajustando el micrófono en el podium. Recuerde, esta audiencia quiere escuchar su historia, no están aquí para juzgarla. Sofía asintió, pero sentía las manos temblorosas y la boca seca. Miguel y Carmen estaban sentados en la primera fila, junto con el doctor Vázquez y la doctora Herrera. Carmen había venido directamente del hospital después de una cita prenatal, y su presencia era tanto reconfortante como presión adicional. Buenas tardes, comenzó Sofía, su voz apenas audible a través del micrófono. Mi nombre es Sofía Mendoza, y durante los últimos 50 años, pensé que conocía la historia de mi familia. Los primeros 15 minutos fueron bien. Sofía contó sobre el reloj, sobre la venta de garage que había desencadenado todo, sobre los primeros descubrimientos en la biblioteca. La audiencia parecía cautivada, haciendo preguntas reflexivas, y mostrando genuino interés en los detalles de la investigación. Pero entonces un hombre mayor en la tercera fila levantó la mano. Señora Mendoza, dijo con voz autoritaria, tengo una pregunta sobre la metodología de su investigación. Sofía se sintió inmediatamente nerviosa. Por supuesto. ¿Cómo puede estar segura de que los documentos que encontró realmente pertenecen a su suegro? Los nombres Albert Timmerman y Aurelio Mendoza son bastante diferentes. No es posible que esté conectando puntos que no deberían estar conectados. La pregunta golpeó a Sofía como un puño en el estómago. Era exactamente la duda que había estado tratando de reprimir durante semanas. Bueno, nosotros. Además, continuó el hombre, claramente disfrutando de la incomodidad que estaba causando. Sin evidencia de ADN o documentos que conecten explícitamente todos estos nombres, ¿no está básicamente construyendo una narrativa basada en especulación? Sofía miró a Lucía, buscando ayuda, pero se dio cuenta de que la estudiante parecía tan sorprendida por la agresividad de la pregunta como ella misma. Señor Domínguez, intervino la doctora Herrera, creo que está siendo un poco duro con la señora Mendoza. Esto es una presentación de trabajo en progreso, no una defensa doctoral. Pero es exactamente por eso que es importante mantener estándares rigurosos, replicó el hombre. No podemos permitir que el sentimentalismo reemplace la metodología científica. Sofía sintió que la sala comenzaba a dar vueltas. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza. Especulación, sentimentalismo, metodología científica. De repente todos los meses de investigación, todos los descubrimientos emocionantes, todas las conexiones que había hecho, parecían frágiles e inciertos. Comenzó, pero su voz se quebró.
Creo que tal vez usted tiene razón, tal vez me he estado engañando a mí misma. Un murmullo incómodo recorrió la audiencia. Miguel se levantó parcialmente de su asiento, claramente queriendo intervenir. Pero Carmen le puso una mano en el brazo para detenerlo. No, dijo una voz clara desde la parte posterior del salón. No tiene razón. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era un hombre que Sofía no reconocía, de unos 50 años, con cabello canoso y ojos intensos. Mi nombre es Roberto Zimmermann, dijo el hombre caminando hacia el frente del salón. Soy profesor de genealogía en la Universidad de Ginebra y vine específicamente para esta presentación. Sofía lo miró con sorpresa total. ¿Zimmermann? Sí, sonrió Roberto. Recibí un correo electrónico de la señorita Ramírez hace 2 semanas, preguntando sobre registros de la familia Zimmermann en Suiza. Lo que descubrí es tan fascinante que decidí volar hasta aquí para conocerla en persona. Roberto abrió un maletín y sacó una carpeta gruesa. Señora Mendoza, no solo sus descubrimientos son correctos, sino que hay mucho más que descubrir. Albert Zimmermann era mi tío abuelo. El salón quedó en completo silencio. Sofía sintió que las piernas le temblaban. «¿Su tío abuelo?», murmuró. «Sí». La familia había perdido contacto con él después de que emigró en 1920. Sabíamos que había ido a Argentina, pero perdimos su rastro después de eso. Cuando Lucía me contactó, finalmente pudimos completar un misterio familiar que había durado casi un siglo. Roberto se acercó a Sofía y le mostró una fotografía antigua. Esta es una foto de Albert tomada en 1919, antes de que se fuera de Suiza. ¿Reconoce la cara? Sofía tomó la fotografía con manos temblorosas. Era indudablemente Aurelio, pero mucho más joven, con una expresión más seria de la que ella había conocido. Es él, susurró. Es definitivamente él. Y hay más, continuó Roberto. Traje copias de documentos familiares, incluida la historia del reloj Patek Philippe. Ese reloj fue un regalo de bodas para el abuelo de Albert en 1889. La familia se preguntó durante décadas qué había pasado con él. El señor Domínguez, que había estado observando este intercambio en silencio, finalmente habló. Bueno, esto es inesperado. Señor Domínguez, dijo Roberto dirigiéndose directamente al hombre que había cuestionado la investigación de Sofía. La metodología de la señora Mendoza ha sido ejemplar. No solo ha encontrado conexiones que mi propia familia no pudo hacer durante décadas, sino que ha demostrado exactamente cómo debe funcionar la investigación genealógica, con intuición, persistencia y una mente abierta. Sofía se sintió abrumada por una mezcla de alivio, validación y algo que se acercaba a la incredulidad. ¿Pero por qué Albert? ¿Por qué Aurelio dejó Suiza? ¿Por qué cambió su nombre? Roberto suspiró. Esa es una historia complicada. Albert era un idealista político. Estaba involucrado con grupos que abogaban por cambios sociales radicales después de la Primera Guerra Mundial. Cuando las tensiones políticas se intensificaron, decidió que era mejor empezar de nuevo en otro lugar. ¿Estaba en peligro? Posiblemente, pero más que eso, creo que quería construir una vida basada en sus propios términos, no en las expectativas de su familia o su sociedad. Cambiar su nombre fue su forma de simbolizar esa transformación. Sofía se dirigió de nuevo a la audiencia, que había estado siguiendo este desarrollo dramático con fascinación completa. Señoras y señores, dijo, su voz ahora más fuerte y más segura, esto es exactamente por qué es tan importante preservar las historias familiares. No solo porque nos conectan con nuestro pasado, sino porque nos muestran que las familias son más complejas, más resistentes y más interesantes de lo que jamás imaginamos. Pero también, continuó, mirando directamente al señor Domínguez, es importante recordar que no toda la verdad se puede encontrar en documentos.
A veces, la intuición y la conexión emocional nos llevan a lugares que la metodología pura no puede alcanzar. La audiencia estalló en aplausos espontáneos. Miguel y Carmen se levantaron, sonriendo con orgullo. Incluso el señor Domínguez parecía impresionado. Después de la presentación, mientras la gente se acercaba para hacer preguntas y felicitarla, Sofía se encontró con Roberto en un rincón del salón. «Señor Zimmermann», dijo, «no puedo creer que haya venido desde tan lejos». «Llámeme Roberto», dijo con una sonrisa cálida. Y no podía perder la oportunidad de conocer a la mujer que resolvió un misterio familiar, que había estado preocupando a mi familia durante décadas. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Sofía. «Bueno, si está interesada me gustaría invitarla a Suiza. Hay más familia que le gustaría conocer, y hay más documentos y fotografías que podrían interesarle». ¿Suiza? Sofía se sintió mareada solo de pensarlo. Sí, considérelo una investigación de campo. Podría ser exactamente lo que necesita para completar la historia de Albert de Aurelio. Sofía miró a Miguel y Carmen, que habían estado escuchando la conversación. «¿Qué piensan?», preguntó. «Creo», dijo Miguel, «que mamá debería ir a Suiza. Creo que es exactamente el tipo de aventura que nunca pensó que tendría». «¿Pero viajar sola a mi edad?». «¿Quién dijo que tendría que ir sola?», sonrió Carmen. «Tal vez sea hora de que esta familia tenga una verdadera aventura juntos». Sofía se dio cuenta de que lo que había comenzado como el peor momento de la tarde, cuando el señor Domínguez había cuestionado toda su investigación, había terminado siendo el catalizador para la oportunidad más emocionante de su vida. A veces, se dio cuenta, los contratiempos más grandes son solo el universo preparándose para darte exactamente lo que necesitas. El vuelo de 12 horas desde México City hasta Zúrich había sido la experiencia más intensa de la vida de Sofía. No solo era la primera vez que viajaba internacionalmente, sino que también era la primera vez en décadas que se había embarcado en una aventura sin un plan completamente definido. Miguel había insistido en acompañarla, dejando a Carmen, que ahora estaba en su 8º mes de embarazo, al cuidado de su hermana Elena. Ahora, mientras el taxi los llevaba por las montañas suizas hacia la pequeña ciudad de Interlaken donde vivía la familia Zimmermann, Sofía se sentía como si estuviera entrando en un sueño. El paisaje era tan diferente de todo lo que había conocido. Lagos cristalinos, montañas nevadas que parecían tocar el cielo, y casas que parecían salidas de un cuento de hadas. «¿Estás nerviosa, mamá?», preguntó Miguel, notando cómo Sofía se aferraba a su bolsa de mano. «Aterrorizada», admitió Sofía. «¿Qué pasa si no me aceptan? ¿Qué pasa si piensan que soy una impostora?». «Roberto nos invitó», le recordó Miguel. «Claramente, la familia quiere conocerte». La casa de Roberto Zimmermann era una estructura tradicional suiza de madera y piedra, con balcones decorados con flores que parecían desafiar la gravedad. Cuando llegaron, Roberto los estaba esperando en la puerta, junto con una mujer mayor que Sofía reconoció inmediatamente como alguien que podría ser familia. «Sofía», dijo Roberto abrazándola calurosamente, «quiero presentarte a mi tía Greta. Ella es la hermana menor de Albert». Sofía se quedó sin aliento. «¿La hermana de Albert? ¿Está todavía?» «Tengo 92 años», dijo Greta con una sonrisa traviesa y un acento marcado pero comprensible. «Y he estado esperando 70 años para conocer a la esposa de mi hermano». Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Sofía antes de que pudiera detenerlas. No sabía que él tenía una hermana viva. «Él no sabía que yo estaba viva tampoco», respondió Greta tomando las manos de Sofía. «Perdimos contacto completamente después de que se fue. Pero he guardado sus cartas durante todos estos años, esperando que algún día alguien viniera a buscarlas». «¿Cartas?», preguntó Miguel. «Sí»,
dijo Greta guiándolos hacia la casa. Aurelio, me escribió durante los primeros años después de que emigró. Desde Argentina, desde México. Pero después de que se casó contigo, Sofía, las cartas se detuvieron. ¿Por qué?, preguntó Sofía, confundida. ¿Por qué?, dijo Greta, sentándose en un sillón antiguo rodeado de fotografías familiares. Creo que finalmente había encontrado la paz que había estado buscando. Ya no necesitaba mantener contacto con su vida anterior porque había construido una vida nueva y completa. Roberto trajo una caja de metal que claramente había sido cuidadosamente preservada durante décadas. Estas son las cartas de Albert. Pero también hay algo más que creo que te va a sorprender. Abrió la caja y sacó un sobre grueso. Esta carta llegó hace apenas 2 meses. Está dirigida a la familia de Albert Zimmermann, y viene de México. Sofía frunció el ceño. ¿De México? ¿Pero quién en México sabría buscar a la familia Zimmermann? Ábrela, dijo Roberto entregándole el sobre. Con manos temblorosas, Sofía abrió la carta. Era de una firma de abogados en la Ciudad de México, escrita en un español formal, que tuvo que leer 2 veces para entender completamente. No puedo creer lo que estoy leyendo, murmuró. ¿Qué dice?, preguntó Miguel, acercándose a su madre. Dice que hay una propiedad en el centro de la Ciudad de México que perteneció a Aurelio Mendoza, también conocido como Albert Zimmermann. Dice que después de décadas de investigación, han rastreado a los herederos legales. ¿Una propiedad? Miguel miró la carta por encima del hombro de su madre. ¿Papá tenía una propiedad que no sabíamos? Aparentemente, leyó Sofía, era un edificio de apartamentos pequeño que compró en 1955 con un socio. Cuando el socio murió, Aurelio se convirtió en el único propietario, pero nunca actualizó los registros oficiales. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel. Ahora, continuó Sofía, con la gentrificación del centro de la ciudad la propiedad vale, Dios mío, no puedo decir esta cifra. ¿Cuánto?, preguntó Roberto. $2 millones, susurró Sofía. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del siglo XIX. ¿$2 millones? Repitió Miguel, incrédulo. Eso es lo que dice la carta, confirmó Sofía. Y dice que porque Aurelio nunca tuvo otros herederos registrados, y porque la propiedad fue comprada bajo el nombre de Albert Zimmermann, necesitan confirmación de identidad de ambas familias, la mexicana y la suiza. Greta se rió suavemente. Mi hermano siempre fue astuto con el dinero, pero nunca imaginé que fuera tan astuto. Pero esto no tiene sentido, dijo Miguel. Si papá tenía esa propiedad, ¿por qué nunca la mencionó? ¿Por qué vivíamos con tanta modestia? Porque, dijo Greta levantándose y caminando hacia una ventana que daba a las montañas, Albert aprendió durante la guerra que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que estás dispuesto a sacrificar para proteger a las personas que amas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía. Quiero decir que probablemente mantuvo esa propiedad como un seguro, como una protección para su familia en caso de que algo terrible sucediera. Pero mientras ustedes estuvieran seguros y contentos no había necesidad de complicar sus vidas con dinero adicional. Sofía pensó en todos los años que había pasado preocupándose por el dinero, en las veces que había tenido que ser cuidadosa con cada peso, en las noches que Aurelio había trabajado horas extras para asegurar que sus hijos tuvieran lo que necesitaban. Estás diciendo que él podría haber hecho nuestras vidas más fáciles pero eligió no hacerlo. Estoy diciendo, respondió Greta, que él probablemente creía que una vida ganada con esfuerzo honesto era más valiosa que una vida facilitada por dinero fácil. Pero ahora que él ya no está aquí, añadió Roberto, esa protección que creó puede finalmente cumplir su propósito. Miguel se acercó a su madre.
Mamá, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que tu abuelo nos cuidó incluso después de morir, respondió Sofía con lágrimas en los ojos. Significa que Carmen y el bebé van a tener un futuro seguro. Significa que todos nosotros vamos a tener opciones que nunca pensamos que tendríamos. ¿Pero qué tienes que hacer para reclamar la propiedad?, preguntó Greta. Según la carta, dijo Sofía, revisando los documentos, necesito regresar a México con evidencia de que Albert Zimmerman y Aurelio Mendoza eran la misma persona. Necesito testimonios de la familia suiza y documentos que confirmen la conexión. Eso podemos proporcionarlo, dijo Roberto inmediatamente. Tenemos décadas de documentos familiares, fotografías, y ahora tenemos tu investigación que conecta todos los puntos. ¿Pero sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Sofía. ¿Qué?, preguntaron todos al mismo tiempo. Que si Miguel no hubiera organizado esa venta de garage sin mi permiso, nunca habría encontrado el reloj. Si no hubiera encontrado el reloj, nunca habría conocido al Dr. Vázquez. Si no hubiera conocido al Dr. Vázquez, nunca habría comenzado la investigación. Si no hubiera comenzado la investigación, nunca habría conocido a Lucía. Si no hubiera conocido a Lucía, nunca habría contactado a Roberto. Y si no hubiera contactado a Roberto, nunca habría venido a Suiza para encontrar esta carta. ¿Estás diciendo que todo esto estaba destinado a suceder?, preguntó Miguel. Estoy diciendo, respondió Sofía, mirando por la ventana hacia las montañas que su suegro había dejado atrás hacía casi un siglo, que a veces lo que parece ser la peor cosa que te puede pasar es en realidad el primer paso hacia algo extraordinario. ¿Y qué harás con el dinero?, preguntó Greta. Sofía sonrió. Voy a hacer exactamente lo que Aurelio habría querido. Voy a usarlo para asegurar que mi familia tenga un futuro brillante. Pero también voy a usarlo para asegurar que otras familias puedan descubrir sus propias historias. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a establecer un fondo en la universidad para ayudar a otras personas a investigar sus historias familiares. Quiero que otras personas tengan la oportunidad de descubrir secretos increíbles sobre sus propios pasados. Miguel abrazó a su madre. Papá estaría orgulloso de ti. Espero que sí, respondió Sofía. Pero más que eso, espero que esté orgulloso de que finalmente entendí que el verdadero legado no es lo que guardas, sino lo que compartes. Mientras el sol se ponía sobre las montañas suizas, Sofía Mendoza se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que dinero o propiedades. Había encontrado el coraje para reinventar su vida, la sabiduría para valorar las conexiones sobre las posesiones, y la determinación para usar sus descubrimientos para ayudar a otros. Y por primera vez en años, se sintió completamente viva. 6 meses después del viaje a Suiza, Sofía se encontraba en el mismo jardín donde había comenzado toda esta aventura. Pero ahora el espacio había sido completamente transformado. Donde antes había habido mesas improvisadas con sus pertenencias en venta, ahora había un hermoso gazebo blanco decorado con flores frescas. Era el día del baby shower de Carmen, pero más que eso, era una celebración de todo lo que había cambiado en sus vidas. Carmen, radiante en su 9º mes de embarazo, se balanceaba suavemente en una silla mecedora nueva, un regalo de Sofía, mientras observaba a los invitados que llenaban el jardín. Miguel estaba asando carne en una parrilla profesional que había comprado después de que se procesaran todos los documentos legales de la propiedad. Elena había venido con sus hijos, e incluso algunos de los nuevos amigos de Sofía de la universidad, estaban presentes. Doña Sofía, dijo Carmen llamando a su suegra, ¿puede creer que hace 6 meses pensábamos que no podríamos pagar el alquiler? Sofía se acercó y se sentó en una silla junto a Carmen. Parece como si hubiera pasado una vida entera, respondió, acariciando suavemente el vientre de Carmen.
¿Cómo se siente mi bisnieto hoy? Muy activo, sonrió Carmen. Creo que está emocionado por la fiesta. ¿Han decidido finalmente el nombre? Sí, dijo Carmen intercambiando una mirada significativa con Miguel. Queríamos preguntárselo a usted primero. ¿Preguntarme qué? Miguel se acercó, dejando la parrilla al cuidado de su cuñado. Mamá, queremos nombrar al bebé Aurelio Alberto Mendoza. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Aurelio Alberto? Sí, explicó Carmen. Aurelio por su abuelo, y Alberto por su bisabuelo. Queremos que lleve ambos nombres, para que nunca olvide que las familias pueden tener historias complicadas y hermosas al mismo tiempo. ¿Y si es niña? Preguntó Sofía. Sofía Carmen, respondió Miguel inmediatamente, por las dos mujeres más fuertes que conocemos. Sofía no pudo contener las lágrimas. ¿Están seguros de que quieren usar mi nombre? Doña Sofía, dijo Carmen, tomando su mano, usted nos enseñó que la verdadera fortaleza no es resistir el cambio, sino abrazarlo. Nos enseñó que los errores pueden convertirse en bendiciones, si tenemos el coraje de aprender de ellos. En ese momento, la doctora Herrera llegó con un grupo de estudiantes universitarios. Durante los últimos meses, Sofía había estado dando charlas regulares sobre historia oral, y varios estudiantes habían expresado interés en conocer más sobre su historia personal. Señora Mendoza, dijo uno de los estudiantes, ¿es cierto que va a abrir un centro de investigación genealógica? No exactamente un centro, respondió Sofía, más bien un programa dentro de la universidad. Se llamará el Proyecto Zimmerman Mendoza de Historia Familiar, y ayudará a las familias a descubrir y preservar sus propias historias. ¿Cómo funcionará?, preguntó otro estudiante. Tendremos becas para estudiantes que quieran especializarse en investigación genealógica, explicó Sofía. También tendremos talleres gratuitos para familias que quieran aprender a investigar sus propias historias. Y estableceremos conexiones con universidades en otros países para ayudar a las personas a rastrear sus orígenes internacionales. ¿Todo esto será financiado por la herencia de la propiedad?, preguntó la doctora Herrera. En parte, respondió Sofía. Pero también he estado trabajando con varias organizaciones comunitarias para crear un fondo sostenible. No quiero que esto sea solo mi proyecto. Quiero que sea algo que la comunidad posea y mantenga. Roberto Zimmerman, que había volado desde Suiza específicamente para la celebración, se acercó al grupo. Sofía, tengo noticias emocionantes de casa. ¿Qué tipo de noticias? Mi tía Greta ha decidido crear un fondo correspondiente en Suiza. Quiere establecer un programa similar que ayude a las familias suizas a conectarse con sus parientes que emigraron a América Latina. ¿De verdad? Sofía se sintió abrumada por la generosidad. Sí. Dice que después de conocerte, se dio cuenta de que hay miles de familias separadas por la historia que podrían beneficiarse de este tipo de programa. Esteban Morales, el hombre que había comprado los discos de Pedro Infante durante la venta de Garage, llegó con su nieto Diego. El muchacho de 16 años ahora llevaba una guitarra y había desarrollado una pasión genuina por la música tradicional mexicana. Señora Mendoza, dijo Diego, ¿puedo tocar una canción para el bebé? Por supuesto, respondió Sofía, encantada de ver cómo el joven había florecido. Mientras Diego tocaba Cielito Lindo en su guitarra, Sofía observó a todos los invitados. Había personas de todas las edades, de diferentes orígenes, unidos por el interés común en las historias familiares y la conexión humana. ¿Sabe qué es lo más sorprendente de todo esto?, le dijo a Carmen. ¿Qué? Que comenzó con una venta de garage que me enojó tanto. Y ahora, toda esta gente está aquí, todas estas vidas han sido tocadas, solo porque Miguel tuvo el valor de hacer algo que yo no habría hecho nunca.
¿Se arrepiente de haber estado enojada con él? Para nada, sonrió Sofía. Creo que necesitaba estar enojada. Necesitaba sentir que algo había sido perturbado en mi vida ordenada y tranquila. Sin esa perturbación, nunca habría descubierto que tenía la capacidad de crecer y cambiar. Carmen se acomodó en su silla. Doña Sofía, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Extraña la vida que tenía antes? ¿Extraña la simplicidad de solo cuidar sus recuerdos? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Hay momentos en que echo de menos la quietud, admitió. Hay noches en que me siento abrumada por todas las responsabilidades nuevas, por todas las personas que ahora dependen de mí de alguna manera. Pero luego recuerdo que durante 20 años, la quietud se había convertido en estancamiento, había confundido la paz con la pasividad. Ahora entiendo que la verdadera paz viene de saber que estás viviendo tu vida al máximo, que estás contribuyendo algo valioso al mundo. El doctor Vázquez, que había estado observando desde la distancia, se acercó con el reloj Patek Philippe en sus manos. Sofía, dijo, tengo una propuesta para usted. ¿Qué tipo de propuesta? El museo ha recibido una oferta de compra del reloj, por una suma considerable. Pero antes de tomar cualquier decisión, quería preguntarle si le gustaría comprarlo de vuelta. ¿Comprarlo de vuelta? Sofía se sorprendió. Sí. Con todo lo que ha descubierto sobre su historia, y con el programa que está estableciendo, pensé que tal vez le gustaría tenerlo como parte de su colección personal nuevamente. Sofía miró el reloj, sintiendo su peso familiar, recordando todas las veces que había estado guardado en el ático, invisible e inútil. Doctor Vázquez, dijo finalmente, me gustaría hacer una contrapropuesta. ¿Cuál? Me gustaría donar el reloj permanentemente al museo, pero con una condición. ¿Cuál es? Que se exhiba como parte de una exhibición permanente sobre la historia de la inmigración latinoamericana. Que se use para enseñar a las personas sobre las complejidades de la identidad, sobre el coraje que se necesita para reinventarse, y sobre cómo los objetos pueden conectar generaciones. Es una idea hermosa, dijo el doctor Vázquez, pero ¿está segura de que no lo quiere de vuelta? Estoy segura, respondió Sofía. Porque finalmente entiendo que poseer algo no es lo mismo que honrarlo. Ese reloj ha cumplido su propósito conmigo. Ahora necesita cumplir su propósito con el mundo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los invitados se despidieron gradualmente. Miguel ayudó a Carmen a levantarse de su silla, y Sofía se quedó sola en el jardín, observando las decoraciones que se mecían suavemente en la brisa vespertina. ¿Mamá? Miguel se acercó. ¿Está bien? Estoy perfecta, respondió Sofía, solo estoy procesando. ¿Procesando qué, Herrera? Procesando lo increíble que es la vida. Hace 6 meses, pensaba que mis mejores días habían quedado atrás. Pensaba que mi propósito en la vida era simplemente preservar el pasado. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que mis mejores días están por venir. Que mi propósito no es preservar el pasado sino usarlo para construir un futuro mejor. Miguel abrazó a su madre. Papá estaría muy orgulloso de ti. Espero que sí, respondió Sofía, pero más importante, estoy orgullosa de mí misma. Y estoy orgullosa de ti por haber tenido el coraje de hacer algo que cambió todo. Incluso aunque lo hice sin tu permiso. Especialmente porque lo hiciste sin mi permiso, sonrió Sofía. Porque me demostraste que a veces las mejores decisiones son las que nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Esa noche, después de que Miguel y Carmen se fueran a casa, Sofía se sentó en su sala, pero esta vez no estaba rodeada de objetos del pasado. Estaba rodeada de planes para el futuro, propuestas para el programa universitario, correspondencia con familias que querían investigar sus historias,
y fotografías de su viaje a Suiza. Por primera vez en décadas, se sintió completamente presente en su propia vida. No estaba viviendo en el pasado ni preocupándose por el futuro. Estaba viviendo en el momento, consciente de que había encontrado algo que había estado buscando sin saberlo durante años, un propósito que era más grande que ella misma. Y mientras se preparaba para dormir, Sofía Mendoza sonrió, sabiendo que cuando despertara al día siguiente, sería para continuar viviendo una vida que finalmente se sentía completamente suya. Porque había aprendido que nunca es demasiado tarde para descubrir quién realmente eres, y nunca es demasiado tarde para comenzar la vida que siempre estuviste destinada a vivir. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.